Bienvenidos amigos míos. En este viaje de historias que siempre traigo conmigo, hoy voy a continuar con lo que empezamos hablando sobre la Biblioteca de Alejandría, porque vienen unos aspectos que son supremamente interesantes. Hasta ahora lo que he contado es solamente parte de la historia de su fundación y su desarrollo, pero viene una parte que es supremamente interesante, de la que les voy a hablar después de invitarlos para que compartan estos contenidos, los comenten con sus amigos, alrededor de una taza de café. Suscríbanse en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Si desean, vayan a Spotify, aparecemos como ilógico, y hay unos podcasts que yo sé que les va a gustar. Y si quieren formar parte de mi fanpage de Facebook, también los espero. Se llama Néstor Armando Alzate TV 2021. Pues bien, les estaba contando entonces que en el capítulo anterior, que habían reunido una playa de genios, polímatas. Es decir, polímata es el hombre o es aquella persona que domina todas las áreas del conocimiento, pero no es que las salpique, sino que las domina. Y de estos de los que yo les hablé, de los que habían sido los directores de la biblioteca, todos tenían esa característica, incluido ese que les hablé de Eratóstenes de Cirene, que fue el primero en que supo a ciencia cierta que la Tierra era redonda y calculó su circunferencia. Eso es una genialidad. Pero para que ustedes se formen una idea, yo tomé unos apuntes y miren más o menos esto lo que se refiere a ciencia y conocimiento. Mire quiénes estuvieron ahí, quiénes estudiaron ahí y quiénes enseñaron ahí. Imagínese usted, estaba Hiparco, que fue el que ordenó el mapa de las constelaciones y estimó el brillo de las estrellas. Euclides, que sistematizó de modo brillante la geometría. Luego estaba Dionisio de Tracia, quien definió las partes del discurso, que esquematizó el idioma. Estaba Herófilo, del que les hablé, el fisiólogo que estableció de modo seguro que era el cerebro y no el corazón la sede de la inteligencia. Herón de Alejandría, inventor de cajas de engranajes y de robots, fue el primero en hacer un robot. Y fue el primero en escribir una obra sobre robots que se llamaba Autómata. De ahí viene el que uno, cuando vaya a utilizar de manera genérica algo que es artificial, pero que tiene aparentemente pues una autonomía, habla de autómata o alguien que simplemente actúa de manera mecánica. Bueno, estaba Apolonio de Pérgamo, que demostró las formas de las secciones cónicas. Es decir, fue el primero en hablar de la órbita de la Tierra y de la órbita de los planetas, diciendo que no eran órbitas circulares, sino que eran elípticas. Estaba Arquímedes, el mayor genio mecánico de toda la historia. Estaba también Ptolomeo, que fue el que compiló gran parte de lo que hoy conocemos como la astronomía, y que desafortunadamente pues cometió también errores. Acuérdense que fue que alguna vez habló de la Tierra plana, y aparte de eso pues creó ¿cómo es que se llama? Antropocentrismo, es decir, que creía que la Tierra era el centro del universo y que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, que fue la teoría legitimada durante más de 1500 años y sobre la que la Iglesia también creó un buen entramado su buen entramado dogmático también, al hacer que el hombre era el centro del universo. Estuvo también, aparte de un fenicio llamado Mocus. Mocus fue el primero, fue el inventor de la teoría atómica. Pero para hacer eso se tuvo que haber basado en los estudios de otro llamado Demócrito de Abdera. Demócrito de Abdera fue el que describió el átomo
como lo conocemos hoy. Y lo describió con tal precisión que al ver el átomo hoy, ese es el átomo que describió Demócrito de Abdera. Ni qué decir que a todo esto de ciencia y conocimiento que les decía, pues tomé estos apuntes para traerlos aquí. Todo lo que tenía que ver con el arte, la tragedia griega, el pensamiento griego, el pensamiento egipcio. Se me quedaban ni más ni menos dos de los hombres más importantes que estuvieron ahí también. O que si no estuvieron, en el caso de uno de ellos que no estuvo, pero sí todo lo que él hizo llegó aquí. Estamos hablando de Beroso. Beroso fue un sacerdote babilónico del culto de Baal Marduk, pero se fue para Egipto. Y Beroso escribió una extraña obra, escribió muchas de ciencia, pero particularmente escribió una historia del mundo. Se dice que es la historia más bien hecha, la más precisa, la de mayor contenido y la que tenía todos los secretos del conocimiento de la humanidad. Eran varios tomos. Se dice que escribió unos 8 libros de ciencia a ciencia y como 40 de esta historia del mundo, en la que, por ejemplo, la primera parte se centraba entre el principio de la humanidad, ya no mirándola desde Adán, sino desde el recorrido evolutivo, que lo tenía muy claro, hablaba de la evolución. Y resulta que ese primer tomo viene hasta el diluvio y recoge todo el conocimiento y luego se va segmentando de tal manera que época por época va hablando de todo lo que se va aprendiendo, de todos los conocimientos herméticos, es decir, aquellos que no se comparten con la gente. Y dicen que Beroso es el primero en tener lo que llamaríamos un encuentro, ¿cómo es que dicen, hombre, cuando se encuentran con alienígenas? Encuentros de tercera fase o de primera fase. En todo caso, él habla de unos seres míticos, muy anteriores a todos, que son los Akpalus, con los que convivió en Babilonia. Estos Akpalus tenían una forma como de pez o sirenoides y vivían siempre con escafandras, lo que asimilaríamos como a una especie de traje espacial. Por alguna razón no podían tal vez descubrirse la cabeza porque tal vez el oxígeno de la Tierra podría ser tóxico para ellos. Y por lo tanto esto podría actuar como si en el mar pudieran tener branquias, no sé, procesar el oxígeno, alguna cosa de esas. Pero que los Akpalus eran unos seres tan supremamente brillantes que se equiparaban con los dioses, tenían todo el conocimiento. Y muy buena parte de todo lo que él escribió en la historia del mundo fue de la mano de los Akpalus. Esto le enseñaron todas las técnicas de fabricación de metales, agricultura, le enseñaron pensamiento, le enseñaron todo lo relativo a la astronomía. Mejor dicho, ellos hicieron de él lo que llaman en estas sociedades herméticas un iniciado que alcanzó pues su máximo grado de conocimiento, Beroso, un ser que se sabe que existió, históricamente se sabe que existió. De hecho, Heródoto lo conoció y parece que toda la información que recibió Platón para hablar de la Atlántida vino desde Beroso hasta él. Y Beroso fue y conoció a unos sacerdotes del puerto de Sais, en Egipto, que tenían otro tipo de conocimientos y todo eso también lo vertió en esta historia del mundo. Y allá particularmente interactuó con un sacerdote llamado Manetón, un hombre que era muy longevo. Nadie nunca supo la edad de Manetón. Y Manetón hablaba de cosas que no tenía por qué saberlo.
Y de acuerdo con algunos, si recuerdan ustedes que en la Biblia uno encuentra Matusalén de 900 años, Enoc, Lamec, o sea, aquellos patriarcas de antes del diluvio. Adán, que vivió como 900 años. En la misma proporción no se sabía la edad de Manetón, pero se asumía que tenía cientos de años. Por allá en uno de mis contenidos al principio de todo este ciclo, estaba hablando de cómo Manetón le cuenta a Beroso, y Beroso se lo cuenta a Solón, y Solón se lo hace llegar a Platón, es que las pirámides fueron construidas en una época especial en la que ya habían transcurrido 3 años solares, recordando que cada año solar son 25.920 años. En ese orden de ideas, estamos hablando de más de 75.000 años. Y él lo decía, esto se construyó, que las pirámides habían sido construidas cuando el Sol, un día, cada 26.000 años, pues la cifra exacta es 25.920 años, sale por Occidente y se oculta en Oriente. Es cuando da la vuelta a su órbita dentro de la Vía Láctea. Y resulta que ya habían transcurrido 3 periodos de estos. Le dice Manetón a Beroso. Beroso lo comparte con Solón, que estuvo en Egipto, y Solón se lo cuenta a Platón. Todo eso viene desde allá. Y dicen que este Manetón conocía toda esa historia y tenía todos los secretos, inclusive el libro de Tot, que se supone que es el compendio de todo el conocimiento esotérico de la historia de la humanidad. Y que además sabía cómo, quiénes y cuándo construyeron las pirámides. Habla de Surid, un faraón mítico de antes del diluvio, y de otros tantos. Y que le explicaba, en esa historia del mundo de Beroso, compila cómo se construyeron las pirámides de Keops. Y que él afirma que esas se construyeron con parte de la técnica que los Akpalus le habían compartido a él. Y que no fue a físico rodillo, ni a lomo humano, ni alando cuerdas, ni con no. Una tecnología muy superior que afirmaban era mágica. Y si recuerdan, alguna vez yo hablé de esto, decían unos colchones magnéticos que permitían levantar las piedras y encajarlas donde debían. En fin, todo ese conocimiento estaba ahí, de Beroso. Y de Manetón, que conocía, como digo, toda la historia de Egipto y particularmente de dónde apareció esa civilización, que ni siquiera es la que conocemos como civilización egipcia, sino que él habla de un origen negro. Era una raza, cuando hablo de raza, digamos variedades étnicas que eran negros, y que ya sabemos suficientemente que el primer hombre, de acuerdo con los últimos estudios antropológicos y lo que sostuvieron en Olduvai George, los esposos Laki, era que el hombre apareció en África, por lo tanto era negro, y que es una raza desconocida, que no era de ahí, sino que fue traída ahí. ¿Y hasta qué punto viene de Atlántida? ¿O hasta qué punto de Lemuria, o de Gondwana, o de Mu? ¿O hasta qué punto viene del espacio exterior? Todo ese conocimiento lo tenía este sacerdote Manetón, que lo consignó en más de 40 rollos que fueron depositados en la Biblioteca de Alejandría, allá en ese pabellón hermético. Allá fue donde lo guardaron. Imagínense ustedes todo ese conocimiento. Conocimiento que definitivamente habría transformado el mundo. ¿Qué tal que hubiéramos sabido el poder de la bomba atómica? Si hubiéramos conocido la teoría atómica de Mockus, el fenicio del que estaba hablando. Y que con seguridad no era ni siquiera que uno lo tuviera y el otro no, sino que era un conocimiento compartido entre todos esos genios. Pero entendían que eso no podían ponerlo en manos de cualquier sátrapa, es decir, de cualquier rey, de cualquiera que tuviera poder, porque ¿qué podría hacer con ese poder?
Y eso fue justamente uno de los motivos por los cuales posteriormente se destruyó la Biblioteca de Alejandría. Pero de esto les tendré que hablar en el próximo capítulo porque aquí el tiempo ya se me acabó. Pero es cierto que es apasionante. Uno saber que nos podrían haber abreviado el camino y habríamos alcanzado una cota de conocimiento que hoy sería absolutamente común y habitual, pero que para nosotros en este momento sigue siendo enorme ciencia ficción. Es decir, nos habríamos adelantado en el futuro más de 1000 años en cuanto a tecnología y conocimiento. Pero fue destruido y de eso les voy a hablar en el próximo capítulo. Así que por ahora, a ustedes muchísimas gracias por acompañarme. Ojalá que les haya gustado este episodio. Si es así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. No se les olvide suscribirse en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate, ilógico. Y por lo pronto, les dejo la inquietud de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes deciden. Chao.